Y el tema en mención es el caso de la fiscal Marita Barreto, Malita Barreto, ¿no? La todopoderosa fiscal que empezó aquí, en el programa Punto Final, hace mucho tiempo ya, cuando en vez de venir a hablar de los casos, ¿no?, que tenía en manos, de la lucha justamente contra la corrupción en el poder, hay que recordar, pero hay que recordar para ver justamente el talante de la gente, de qué fibra está hecha las personas. Aquí Marita Barreto vino, como en su momento Rafael Vela, a lustrarle los zapatos en ese momento, la fiscal todopoderosa, la heroína. Las dos se laseaban el pelo y se iban a detener a Pedro Castillo cuando quiso dar el golpe de Estado y fugar a México, ¿no? Era todo show, todo boato, todo guachafería, vamos a decirlo ciertamente, porque no haberse aparecido ese día en el cual no se tenía nada que hacer en el tema de Pedro Castillo, ¿no? Las dos fiscales, cuando claramente pudo haber sido solamente una. Pero bueno, ahí ya nos iba hablando. En ese momento, Marita Barreto lo único que hacía, al igual que, repito, Rafael Vela Barba, porque claro, una vez que entran en el juego de poder, hay que ver cómo va cambiando la gente. Bueno, luego se volvieron en enemigos acérrimos de Patricia Benavides cuando Patricia Benavides comienza a caer. Pero en ese momento, más que hablar de su trabajo, de los casos, de dar fundamentación jurídica de los casos que iba viendo, que iba investigando, vino acá a lustrarle las tabas a Patricia Benavides. Y se le dijo. Pero bueno, así era Marita Barreto en su momento. Porque los fiscales hoy por hoy, repito, como cuando hablo del Congreso de la República, ¿ok? No me puedo referir a todos, pero justamente hay las excepciones que confirman la regla respecto de lo que es una generalidad. Los fiscales hoy por hoy, y digo, la mayoría, no todos, pues se dedica únicamente al show mediático. Lo ha dicho Luis Pázar y lo he citado en más de una ocasión. Y un poquito el que dio la pauta de todo eso fue Rafael Vela con José Domingo Pérez, que recién ahora el Diario del Comercio lo criticaba la semana pasada, critica a José Domingo Pérez respecto del caso de Ricardo Briceño, cuando justamente fue ese diario, sus periodistas, la UI, ¿no?, de ese diario, la que no le aceptaba todo a Rafael Vela, y hay que ver los artículos que le escribían. Y el periodismo está para cuestionar, ¿no?, cuando toca a un fiscal, es decir, cuando hacen cosas buenas se informa, cuando hay cosas malas empiezas a cuestionarlos, pero no puedes pues levantar en héroes constantemente a cambio de recibir información. Pero bueno, ¿qué ha pasado con Marita Barreto? Porque hoy ya le he visto en otro dominical más temprano y la verdad me ha dado una pena, ¿no? Me ha dado ganas de llorar. Pobre fiscal, es una heroína, es una luchadora contra la corrupción. Ha hecho tan bien su trabajo que ya tenemos acusaciones fiscales. Sin embargo, estoy siendo obviamente irónico, no ha logrado absolutamente nada. Sigue con la historia del cofre y hasta ahora no tenemos denuncias, acusaciones por Guayquis en la sombra, no sabemos nada de Pedro Castillo, pero bueno, se ha aparecido con su abogado. El otro abogado que vamos a decirlo con todo cariño, ¿no? Pero yo desde el comienzo lo saqué cuando hace mucho tiempo, me acuerdo que tuve una discusión allá cuando arrancaba en Canal N, cuando él era abogado nada más y nada menos que de Alejandro Toledo. Hablo obviamente del siempre ubicuo, otro que le encanta el show, ¿no? Se junta ahí el hambre y la necesidad con Marita Barreto. Hablo de Luciano López, que ha aparecido hoy en un dominical como abogado de Marita Barreto. Pero curioso porque el programa le saca unas encuestas bastante interesantes, que de alguna manera me hablan que todavía tenemos alguna pizca de esperanza en el Perú. Que la gente ya no se come esas payasadas de antes de tener una posición acrítica de ser Batman y Robin y Batichica, Marita Barreto. ¿Ok? La empresa Datum, la encuestadora Datum, hizo unas preguntas de cara a también lo que ha preguntado respecto de Dina Boluarte del Congreso de la República, que andan con la aprobación por los suelos ganado a pulso. No hay nada más justo, más legítimo y más coherente que la bajísima aprobación que hoy tiene Dina Boluarte y el Congreso de la República. Pero también preguntó si es que, por ejemplo, a los encuestados habían escuchado una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito a José Domingo Pérez. Obviamente esa es una primera pregunta que se tiene que hacer. ¿Usted ha oído hablar de una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito a José Domingo Pérez? Y solamente el 39% contestaba que sí, contra el 60% que no.
Obviamente, a los que preguntan, a los que responden sí, perdón, se les pasa a hacer la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta versaba de esta manera. ¿Usted cree que tiene fundamento, ¿no?, la denuncia y que debe investigarse por enriquecimiento ilícito a José Domingo Pérez? Y la respuesta mayoritaria era sí. Un 66% creía que tenía que investigarse, porque claro, lo que siempre han dicho estos fiscales, cada vez que ellos denunciaban, acusaban, pedían prisiones preventivas, es que bueno, hay que investigarse. E incluso Marita Barreto iba más allá, y en una ignorancia absoluta de el derecho, de la justicia, decía que bueno, pues para eso está la investigación, para si es que ellos son inocentes puedan demostrar su inocencia. O sea, la presunción de inocencia por los suelos. Fina cortesía de Marita Barreto. Pero bueno, en este caso el 66% de los que sí conocen el caso de José Domingo Pérez dicen que sí, que se tiene que investigar. Uno creería que sí, porque incluso yo voy a dar mi punto de vista de lo que he leído, de lo que me he informado. A mí no me parece todavía que encuentre un desbalance tan llamativo en los números de José Domingo Pérez. Pero si finalmente hay ese tema, pues que lo investigue la Fiscalía, y si al final lo manda al archivo, José Domingo Pérez saldrá fortalecido. Y ojo que yo soy muy crítico de José Domingo Pérez y de su trabajo, pero no se trata de que porque alguien te cae mal, porque alguien te parece que hace mal su trabajo, le busques una excusa para sacarlo del tema. Y repito, hasta ahora creo que eran 120.000 soles o incluso menos cuando él pueda demostrar que finalmente no había plata. Ayrton. No, tú estás comunicándote con el hombre, por favor. Bueno, decía entonces, lo de José Domingo Pérez, repito, se tiene que investigar, se tendrá que investigar. Luego pasamos al caso de Marita Barreto. Preguntan exactamente lo mismo. ¿Ha oído usted respecto de la denuncia por una supuesta filtración del caso Guillermo Bermejo al periodista Paredes? Y nuevamente, una parte minoritaria, 33%, dice que sí. Y el 66% dice que no. ¿Tiene fundamento? Es la siguiente pregunta que hacen. El 69% dice que sí. Es decir, la gente empieza a ver y a pedir justamente respuestas de estos casos. No hay intocables, que se investigue. Pasamos luego al caso de Marita Barreto per se, porque hoy, como decía, ha estado en Cuarto Poder con su abogado Luciano López. Luciano López también ha defendido en su momento a Harvey Colchado y en su momento a Rafael Vela Barba, si no me equivoco. Claro, Alejandro Toledo lo decía, ahí es cuando lo conocí, hay que ver la discusión que tuve, cuando simplemente hacía preguntas lógicas respecto del tema porque era cuando empezaba Ecoteva, eran las preguntas lógicas. Hay que ver cómo se puso Luciano López. Entonces, digamos, no, Luciano, siempre quieres estar donde reviente el cohete, viejo. En su momento, claro, se dio cuenta que lo de Toledo ya no iba, salió piteado. Y ahora hay que ver la otra posición que finalmente ha tomado. Pero vamos aquí al punto, porque siempre la gente hace heroínas en este caso, y no nos centramos en, digamos, la razón por la cual han suspendido a Marita Barreto. Y acá hay solamente 3 puntos. El primero es que le habría pedido a una fiscal a cargo de FICOP que abra una investigación a Carlos Paredes. ¿Ok? Porque Carlos Paredes en un momento había sacado una denuncia de Petroperú y la Fiscalía del FICOP le había pedido justamente un audio. Carlos Paredes dijo que no lo tenía, que no lo podía entregar, que finalmente lo había borrado. Viejo, pasaron 2 años sin que la Fiscalía haga absolutamente nada. 2 años. Y justo coincide en que Carlos Paredes escribe una columna crítica de Marita Barreto. Crítica como, ¿no? Como finalmente un periodista puede escribir. Si cree que el trabajo es bueno, contará las cosas buenas que esa fiscalía está haciendo, y si cree que está haciendo las cosas malas, cuenta las malas. Pero repito cómo se ha desnaturalizado la relación prensa-fiscalía desde Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Es decir, yo te daba información y me tienes que reventar cohetes. No se te ocurra hacerme una crítica. No solamente eso, sino que tu medio, habla con los periodistas de tu medio, porque si me empiezan a criticar ya no te doy nada. Y desgraciadamente habían medios que así trabajaban. Carlos Paredes escribe una columna crítica y a partir de ahí, 2 años después,
¿Por qué no hicieron nada 2 años después que Carlos Paredes no les había entregado el audio que EFICOP solicitaba? Y justamente coincide con esa crítica. Bueno, 2 años después dice Marita Barreto que ella no lo dijo, pero Carlos Paredes acusa que una fiscal subalterna de Marita Barreto habría abierto una investigación justamente por ese delito. Lo que es cierto es que se lo pasa a otro fiscal y obviamente ese fiscal no se habría ceñido al pedido, a la intención de Marita Barreto de amedrentar a un periodista que era crítico a su trabajo. Bueno, lo de su trabajo es un decir, porque repito, Marita Barreto ha fracasado como fiscal de EFICOP y hay que ser muy mediocre. Hay que ser muy mediocre para insistir con el tema de que una persona, solamente una persona puede llevar a buen recaudo las investigaciones. Nadie la va a extrañar a Marita Barreto. ¿Hay casos de corrupción en EFICOP? Por supuesto que los hay. Y es más, esperemos que con la salida de Marita Barreto, pues avance mejor. El tema de los huayquis en la sombra, el caso de Nicanor Boluarte, el tema de los regidores, el tema de los Rolex, el tema de Pedro Castillo, etcétera, etcétera. Es más, yo diría que esas cosas no han avanzado por culpa de Marita Barreto, por su protagonismo, por su venganza, por temas personales. Escúchenme, están queriendo escribir un libro, 2 libros, respecto de los logros del EFICOP. Es decir, estás eructando antes de comer, no has presentado ni una acusación y mucho menos has logrado una sentencia. ¿Y ya estás escribiendo libros respecto de tu trabajo? Bueno, esa era la primera acusación por la cual la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía la ha suspendido a Marita Barreto. Más allá de todo el lloriqueo con el que fue Luciano López al programa. ¿Perdón? Ok. El segundo punto, la fiscal Naomi Bustíos, es la fiscal que trabajando para EFICOP habría abierto la investigación y efectivamente luego se lo da a otra fiscalía. El punto 2 era justamente respecto de estos libros que están escribiendo y que habrían contratado. A mí me parece la menos importante. Y el tercer punto es que efectivamente Marita Barreto le habría filtrado la información a Carlos Paredes. Que es cuestionable que un periodista finalmente primero reciba la información de una fuente y luego cuando hay este tipo de disputas la critique. Pues yo creo que sí, que es cuestionable. Es más, yo creo que Carlos Paredes se juega el futuro de que alguna otra fuente en el futuro le quiera dar información de esa manera. Se la jugó, esa ha sido su decisión. Pero que Marita Barreto pueda negar, a ver si es que algún otro periodista, por favor, de algún otro medio, pueda negar que Marita Barreto le ha filtrado información. Pero, por favor, repito, es como el tema de la filtración que aquí yo mostré del equipo Lavajato a Gustavo Gorriti respecto del caso Alan García Pérez para que le pidan el pedido, para que le hagan justamente el pedido de no salir del país, por el caso de estas conferencias que habría dado en Sao Paulo pagadas por Odebrecht. Aquí lo puse en una línea de tiempo claramente cómo le habían filtrado la información. He cuestionado constantemente las filtraciones de información de la Fiscalía. ¿De qué me está hablando Marita Barreto y Luciano López? ¿Qué es lo que dice Luciano López, además con Marita Barreto? De que ese audio que ha mostrado Carlos Paredes por aquí y por allá, pues no es su voz. Ella dice, ella está queriendo decir que no es su voz. No lo dice abiertamente, pero dice, bueno, esa conversación, ese audio, no se puede confirmar hasta que él entregue la matriz. Y Luciano López va más allá y dice, no, tiene que entregar, porque él ha entregado un USB con ese audio. Tiene que entregar la matriz. ¿Qué está pidiendo? Que Carlos Paredes entregue su teléfono con toda la información, o que borre todo y solamente deje esa grabación, o que grabe, o que mande el reloj con el que dice que grabó la conversación. Y Marita Barreto ni siquiera está diciendo que esa conversación no se haya dado. Dice, esa cita sí se dio, pero esa conversación no es real, se puede haber editado, etcétera, etcétera. O sea, un argumento infantil.